Hola, mi nombre es Edgar y hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda como derecho humano. Un poco de la historia del derecho a la vivienda. Lo encontramos en que la vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Otros tratados internacionales de derechos humanos también han reconocido o mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad. El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el artículo número 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo número 21, establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Pero, ¿qué es el derecho a una vivienda? El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no debe interpretarse en un sentido estricto o restrictivo, sino que debe considerarse como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Este derecho a una vivienda adecuada abarca ciertas libertades como lo son la protección contra el desalojo forzoso, la destrucción y demolición arbitrarias del hogar, el derecho a ser libre en injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia, así como el derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la libertad de circulación. Podemos agregar también que los elementos de las viviendas son fundamentales, los cuales vamos a abordar, como lo son la seguridad de la tenencia, en la cual establece que la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. La disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado y conservación de alimentos e eliminación de residuos. La asequibilidad establece que la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. La habitabilidad nos dice que la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no provoca un espacio suficiente, así como la protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. La accesibilidad nos dice que la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. Por su parte, la ubicación nos menciona que la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. Finalmente, la adecuación cultural nos menciona que la vivienda no es adecuada si no se toma en cuenta y se respeta la expresión de la identidad cultural. El derecho a la vivienda como derecho social tiene su fundamento en el Estado mexicano en el artículo
número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Además de esto, agrega que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de garantizar el derecho a la vivienda. En el marco jurisprudencial nacional respecto al derecho a la vivienda que se tiene por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación posterior a la firma del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Estado mexicano, siendo publicado en el año de 1981, en el cual se hace la interpretación del artículo 11 de este pacto, el cual nos menciona que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, en las cuales los estados parte de este pacto internacional van a tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho. Asimismo, respecto a la interpretación, el Estado mexicano elabora las características de una vivienda adecuada, en las cuales nos menciona que primero debe garantizarse a todas las personas el derecho a una vivienda, así como de que no debe interpretarse en un sentido estricto. Para que una vivienda se considere adecuada, esta deberá de contar con los elementos necesarios que garanticen un mínimo de bienestar para las personas que las van a habitar, en las cuales esta vivienda deberá contar con los servicios indispensables para que los proteja de la humedad, la lluvia, así como riesgos estructurales, en las cuales debe contener instalaciones sanitarias, de aseo, un espacio especial para ingerir y preparar los alimentos, así como un espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación. Los estados que deberán adoptar las medidas necesarias por parte de su legislación interna para que este derecho sea garantizado por parte de ellos mismos. Entonces, lo que tenemos en esta jurisprudencia es realmente la adecuación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a la legislación mexicana. Siguiendo en materia de jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla también acerca de que el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa no se agota únicamente con la infraestructura básica de la misma, como lo habíamos mencionado anteriormente, sino que debe comprender el acceso a los servicios públicos. Si bien es cierto que de la anterior jurisprudencia nos habla acerca de la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a la vivienda digna y decorosa, en las cuales nos dice que no únicamente está basada en la infraestructura de la misma, sino que acuden a ella varios elementos, de los cuales es que deben de tener accesos a los servicios indispensables, como lo son los de salud, servicios de seguridad, servicios sociales. Por tanto, el Estado deberá garantizar que estos asentamientos humanos se realicen o tengan los servicios indispensables, como lo son servicios de recolección de basura, transporte público, servicios de emergencia. Por tanto, en la misma jurisprudencia nos habla de que estos servicios básicos no deben limitarse, sino que son básicos, inherentes a la dignidad humana. Entonces, en ese orden de ideas, podemos abordar que estos servicios públicos de los cuales se hace mención son, por ejemplo, los de iluminación, el sistema de alcantarillado, transporte público, sistemas, servicios de emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, hospitales, escuelas, centros de trabajo. Por tanto, es fundamental todo esto que se menciona para garantizar por parte del Estado el derecho a una vivienda, y no únicamente basarnos en la infraestructura, sino que tiene que contener todos estos servicios públicos para garantizar una vida digna.
El derecho a la vivienda en México lo encontramos regulado en la Ley de Vivienda. Esta ley es reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda, misma en la que nos menciona que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. Asimismo, en su artículo 2 nos menciona que se considera una vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, que cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. Esta ley establece también que se concretará un sistema nacional de vivienda como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre sectores público, social y privado, que tienen por objeto coordinar y concretar las acciones para cumplir los objetos primordiales y estrategias de la Política Nacional de Vivienda, así como dar integridad y coherencia en las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de las viviendas, particularmente de la población en situación de pobreza. Promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades indican el desarrollo de las viviendas en el Estado mexicano, así como fortalecer la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, así como con los municipios. Asimismo, deberá inducir la concertación con los sectores social y privado, y finalmente promover la coordinación interinstitucional de las diferentes instancias federales relacionadas con la vivienda. De igual manera, esta ley establece que se creará la Comisión Nacional de Vivienda como un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dentro de las funciones que tiene es formular y ejecutar los programas institucionales, así como las disposiciones y reglas de operación para llevar a cabo todas las acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a garantizar el derecho de las personas a disfrutar una vivienda digna y decorosa, principalmente de menores ingresos o en situación de pobreza, así como desarrollar y ejecutar, promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio, ahorro previo para la vivienda en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando siempre a la población en situación de pobreza. Se creará también el Consejo Nacional de Vivienda, el cual será la instancia de consulta, asesoría del Ejecutivo Federal, que tendrá por objeto proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda. Se creará también así una Comisión Intersectorial de Vivienda, en la cual será la instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda se realicen de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda. Se creará también así un Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. Este sistema de información tendrá por objeto integrar y generar, así como difundir la información que se requiera para la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda, así como para el fortalecimiento de la oferta articulada de viviendas en el país. Una de las principales problemáticas que se aborda en el tema de derecho a la vivienda en el Estado mexicano es acerca de que los grupos de asentamientos, los grupos donde se realizan las viviendas, no cuentan con los servicios públicos necesarios mismos que establece tanto la ley de vivienda, tanto lo que mencionábamos anteriormente con la jurisprudencia respecto a todos los servicios. Si bien es cierto que pueden contar con
algunos de ellos no se tienen realmente un 100% de las viviendas que cuenten con estos servicios. En el INEGI realizó mediante un estudio mediante el cual catalogaba a las viviendas en tres grupos, entre las cuales eran adecuadas. El siguiente grupo era regular y el siguiente grupo era en malas condiciones. Nos damos cuenta que un 69% aproximadamente están en buenas condiciones, cuentan con los servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y garantizar la dignidad humana por parte del Estado hacia los gobernados. El 17% aproximadamente cuenta con una vivienda regular, si bien no cuenta con todos los servicios necesarios, se encuentran catalogadas como regular. Sin embargo, aproximadamente un 12% de las viviendas que se encuentran en México no cuentan con los servicios, si bien pueden contar con uno o dos, no cuentan ni siquiera con la mitad de los servicios públicos que deberían ser garantizados por parte del Estado para incluso garantizar lo que es la dignidad humana, si bien es que se encuentran cerca de lugares contaminados, no cuentan con servicios de transporte, los hospitales no son suficientes para garantizar esta parte del derecho. La seguridad pública también forma parte de la problemática de la vivienda, los servicios de emergencia. Otra de las problemáticas que se abordan respecto al derecho a la vivienda en el Estado mexicano es este desconocimiento, la confusión que existe entre el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna. Si bien es cierto que el derecho a la propiedad va implícito en el derecho a una vivienda digna, el desconocimiento por parte de los ciudadanos mexicanos tiene en consideración que el hecho de que seas propietario o incluso que llegues a perder la propiedad de tu vivienda, el Estado deberá garantizarte la vivienda digna. Sin embargo, se hace la mención de que tienes derecho a una vivienda digna, sí, pero si en caso pierdes la propiedad ante los tribunales correspondientes, el Estado ya no será parte o no tendrá injerencia en que hayas perdido la propiedad, con el que te garantice realmente el derecho a la vivienda digna. Otro problema que se tiene con respecto al derecho a la vivienda nos habla acerca de que realmente son los operadores jurídicos los que se encargan de transgredir este derecho. Si bien es cierto que una persona puede recurrir ante una autoridad jurisdiccional para que se le haga efectivo el derecho a una vivienda digna, solicitar los servicios necesarios para garantizar la dignidad humana, que es parte de este derecho a la vivienda. Entonces, el realizar todo este trámite, de hecho, no tendrías como por qué solicitarlo. Sin embargo, está en la Constitución, el Estado debe de garantizar este derecho humano. Entonces, hablamos de que el derecho humano no es realmente solo, no actúa por sí solo, sino que aunado a él viene otro grupo de derechos que lo hacen garante, que lo hacen valer. Tienes derecho a un medio ambiente sano, tienes derecho a tránsito libre. Entonces, todo este conjunto se habla de que realmente tiene que dar el Estado como un grupo mínimo de derechos para ser garante de este derecho a la vivienda. Entonces realmente son ellos los que tú, al solicitar algún servicio público o solicitar que se te haga efectivo, no sé,
pavimento de calle, una mejora en la vivienda, transporte público, como lo mencionábamos, hablan de únicamente lo toman como solo y son los que tienen esta parte de decirte de no, de toparte con la autoridad jurisdiccional, de que te digan que realmente no tienes, transgredan básicamente tu derecho a lo que es la vivienda digna. Si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo número 4, párrafo séptimo, se reconoce este derecho de las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y se remite a la ley secundaria, en la cual establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar estos objetivos de la vivienda digna. No menos cierto es que nuestra legislación carece de diversas inconsistencias que le impiden calificar el derecho a la vivienda en México como un derecho humano, y mucho menos se puede afirmar que es un derecho fundamental para todos los mexicanos. En el primer término, en el texto de nuestra Carta Magna, se refiere a las familias y no a los individuos. En segundo lugar, no se establece la obligatoriedad del Estado de garantizar este derecho, como se asienta en el mismo artículo, en el cual se refiere a la alimentación, a un medio ambiente sano o al agua. En el tercer orden nos menciona que los mecanismos de defensa de este derecho que garanticen su exigibilidad. Retomando lo que es el derecho a una vivienda digna, establece, como lo hemos visto anteriormente, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales en los cuales nos habla acerca de garantizar el derecho a una vivienda digna. Tenemos que abordar el tema de realmente partir básicamente de la diferencia entre lo que es garantizar el derecho a una vivienda, a diferencia de lo que sería por parte del Estado el construir una vivienda y entregarla a los habitantes de la nación. Como lo hemos mencionado, la Estrategia Mundial de Vivienda, preparada por la ONU, define a la vivienda adecuada como un lugar para poderse aislar si se desea, un espacio de seguridad adecuada, iluminación y ventilación, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con los trabajos y servicios básicos que requiere, todo ello a un costo razonable. Por tanto, el estar garantizando el derecho a una vivienda no requiere, como lo mencionamos anteriormente, que el Estado construya realmente las viviendas y que sean entregadas, sino la construcción de políticas públicas para que así las personas, los habitantes del Estado mexicano puedan acceder a adquirir una vivienda o un mejoramiento de vivienda, pero no se trata realmente de que el Estado realice las construcciones de las viviendas y sean entregadas, sino que haya programas públicos con el futuro del derecho a la vivienda como derecho humano, derivado de estudios realizados a nivel mundial, arrojan que aproximadamente 1.800 millones de personas carecen de una vivienda adecuada, instalada con servicios de higiene, con servicios públicos, con agua potable, con transporte, que estén cerca de hospitales, que tengan seguro, que garantizado el derecho a la salud, seguridad pública. Entonces, es un aproximadamente del 20% de la población mundial que carece de estos servicios respecto de su vivienda. Sin embargo, un aproximado de 100 millones de personas alrededor del mundo carecen de lo que es vivienda. Ya no hablamos realmente de que no tienen los servicios adecuados, sino que no tienen alguna vivienda. Entonces, igual, proyectándose todo esto a futuro,
Aproximadamente en el año de 2030 estos 100 millones de personas que carecen de alguna vivienda aumentaría hasta 300 millones de personas. Sin embargo, por parte de los estados y la globalización de este desafío realmente de poder garantizar el derecho a la vivienda, se ha convertido básicamente en negocios, en el cual se ve realmente al derecho a la vivienda como un producto financiero, como un producto que puedan sector privado, tanto como sector público, realizar negocios a partir de la carencia de este derecho. Podemos concluir durante la realización de esta investigación que el derecho a la vivienda es el derecho de toda persona a poder acceder y mantener un hogar, poder tener este hogar en el cual cuente con los servicios, ya que como se menciona tanto en el nivel internacional por parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe de garantizar y proveer programas públicos, políticas públicas para poder garantizar este derecho. Si bien en un sentido social la vivienda eh, tiene que ser digna, no cualquier vivienda, entonces el transgreder este derecho a la vivienda atentaría directamente contra la salud física y mental. Hablar sobre derecho de la vivienda abarca ciertamente una amplia gama de, de temas que se pueden abordar desde el ámbito nacional como el internacional, en el que se establecen lineamientos sobre los cuales deberá el Estado garantizar las pautas que establecen a nivel internacional y que los estados deberán de garantizar, deberán de integrar al texto de la ley todos estos mecanismos. Si bien es cierto, en el caso de México se crea una ley reglamentaria del artículo cuarto con respecto al derecho a la vivienda, en esta se establecen los lineamientos sobre los cuales se va a basar todas aquellas políticas públicas, programas públicos, así como organismos dentro del gobierno que se van a encargar de garantizar este derecho a la vivienda. Sí, es cierto que existen ciertas reglas de operación para poder acceder. No dejamos fuera de que existan no solamente por parte del gobierno, ya que se retoma en la ley de vivienda, que pueden ser tanto por el sector público, que sería en el Estado mexicano, tenemos dependencias que se encuentran, tenemos a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, tenemos a la Comisión Nacional de Vivienda, que crean políticas públicas, que crean estos proyectos para que los ciudadanos mexicanos puedan acceder a, a un mejoramiento de vivienda. Tenemos las formas de adquirir créditos por parte del ISSSTE, por parte del FOBISSSTE, en las cuales el Estado forma parte y hace aportaciones a estos para que, si no puede garantizarlo directamente, pueda garantizarlo a través de un órgano el cual se encargue de crear todas estas políticas que de que el Estado delega a ciertos organismos
para que ellos puedan realizar la creación, por ejemplo, de viviendas, y que los trabajadores, ya sea trabajadores al servicio del Estado, trabajadores en empresas, puedan acceder a créditos en los cuales se vea garantizado su derecho a la vivienda. Sin embargo, como lo mencionábamos también, las políticas públicas han apoyado realmente a los mejoramientos de vivienda, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, en donde había proyectos en los cuales se garantizaba todo este derecho a, a la vivienda. Cabe mencionar que, si bien es cierto, a partir de la mitad del siglo pasado se hablaba ya de esta garantía del derecho a la vivienda, en el texto, la literalidad de la norma en el Estado mexicano habla no del derecho individual a la vivienda, sino del derecho a la familia. Entonces, aquí nos encontramos con uno de los principales topes respecto a la norma del Estado mexicano. Entonces, tendría que haber todavía varias adecuaciones a la literalidad de la norma para que se pueda garantizar, no sean derechos sociales, no se hable de el derecho de la familia, sino se hable del derecho del individuo a tener una vivienda digna. El garantizar el derecho a la vivienda no únicamente se queda estancado en uno de los derechos sociales, sino que abarca varias ramas del mismo, ya que incumbe, forma parte, no puede trabajar por sí solo, sino que el derecho a la vivienda va en conjunto con el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la energía eléctrica, el derecho a los servicios públicos, el derecho al agua, derecho a la alimentación. Todos estos derechos trabajan conjuntamente debido a que su objetivo principal, y el objetivo principal de todos y cada uno de los derechos humanos, es garantizar la dignidad humana.